Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a ver un momento la palabra de Dios y esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. La palabra hoy se encuentra en 2 Corintios, el capítulo 13. Vamos a leer versículo 8 al 10 y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Amén. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas y el conocerla aún es más importante, porque hoy por hoy se levantan muchos en el nombre del Señor, como predicadores, como pastores, como obispos, sacerdotes, como quieran llamarle, de una u otra manera como líder espiritual, y usando la palabra de Dios conforme a sus propios pensamientos. Pablo se refería en esta carta a la lucha que hay en el conocimiento. Entender la palabra de Dios y conocerla es una bendición, ya que las escrituras solamente se puede conocer y entender en el Espíritu. Si Dios no nos revela su palabra, no importa cuánto lo intentemos, no vamos a poder, siempre nos vamos a equivocar. El gran maestro debe de estar en nosotros para que nosotros podamos entender la revelación de las escrituras y conocer el corazón de Dios. Pablo exhortaba a este pueblo, ya que dudaban de las enseñanzas que él daba. Y es por eso que Pablo se refería a la verdad y que nada podemos en contra de ella, no importa quién seamos. Pero así también la importancia de nosotros en poder examinarnos y el poder conocernos como somos en la fe. Si la fe que hay en nuestro corazón es la verdadera o no. ¿Tú examinas tu corazón? ¿Has cuestionado el conocimiento que tienes? ¿Te has preocupado de que las enseñanzas que has recibido sean las verdaderas? ¿O simplemente has creído a ciegas? ¿Has crecido en la fe? ¿Está en ti el Espíritu Santo? ¿Tienes el testimonio en ti que eres un hijo de Dios?
¿Hay un deseo en tu corazón de predicar, de enseñar, de guiar, de hacer la obra de Dios? Día tras día. Cuán importante que nosotros seamos honestos con nosotros mismos y no nos engañemos. Al ser humano le encanta engañarse. Se autoconvence en sus propias teorías, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría. Piensa, cree que está en lo correcto. Mas no recibe las enseñanzas y no recibe la corrección de aquellos que sí han sido guiados por Dios. Aún más, los persiguen, lo cuestionan, lo increpan. Cuestionaban las enseñanzas de Pablo. Mas Pablo los exhortaba para edificación. Porque eso busca la verdad. La verdad busca edificar, busca corregir. Aquellos que aún no han conocido la verdad los corrige. Pero aquellos que aún no conocen la verdad y no quieren recibir la corrección y el conocimiento de aquella, se están destruyendo a sí mismos. Por lo tanto, el querer recibir a Dios en su corazón sigue siendo aún voluntario, porque está en nosotros el querer recibir o no. Está en nosotros el querer ser corregido o no. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es soberbio o es manso? ¿Eres capaz de escuchar? ¿Eres capaz de recibir? ¿O eres soberbio? ¿Te gusta cuestionar? Aunque no estás seguro de lo que hablas, pero aún así hablas. Aunque muchas veces no sabes lo que dices y no entiendes lo que dices, pero aún así lo dices. Porque escuchaste a alguien. Y se te quedó grabado en la mente. Ten cuidado donde pones tus oídos. Porque el ser humano miente y engaña para lograr muchas veces sus objetivos. Se disfraza como oveja, pero en su interior son lobos rapaces. Pablo hablaba que él se gozaba de que fueran débiles. Versículo 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. El camino de fe, el camino espiritual, es una línea muy delgada, el cual debe ser entendida correctamente, de lo contrario nos vamos a equivocar. La Biblia nos enseña que hay una puerta ancha y otra estrecha, y son muchos los que entran por la puerta ancha y muy pocos los que entran por la puerta estrecha. Así es el camino de fe. Así es los que van a ser salvos. Son muy pocos los que van a entrar por la puerta estrecha. Porque es necesario sacarse la hipocresía de nuestras vidas. Es necesario dejar de ser hipócrita delante de Dios. No sacas nada con ocultarte delante de Dios.
Lo quieras o no lo quieras, Dios ya ha examinado y te ha pesado tu vida. Él conoce quién eres tú y tus carencias, como así también tu pasado, presente y tu futuro ya lo conoce, porque Él vive en el tiempo de la eternidad. Él todo lo sabe. Por eso Él es omnisciente. Y solo Él puede corregir nuestros caminos, como así también nos puede advertir del peligro que ha de venir en un futuro muy cercano. Déjate guiar por el Espíritu Santo y oye a aquellos que han sido enseñados por Dios. Es necesario que la verdad esté en nuestras vidas, pero así también es necesario que nosotros nos conozcamos, porque si no nos conocemos, no vamos a poder discernir entre nuestros propios pensamientos y la palabra de Dios. Porque Dios nos dice en Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros pensemos, por más devoto o lo más hermoso que nosotros nazca en nuestro corazón, no son los pensamientos de Dios. Si no has nacido de nuevo y no tienes el Espíritu Santo, no importa cómo pienses, no importa cómo actúes, no tienes nada que ver con Dios. Y por mucho que digas Señor, Señor, y quizás por mucho que te jactes en haber levantado algún templo o iglesia, o haber ido a evangelizar, o haber ido a lugares a predicar la palabra de Dios, el Señor te dirá, nunca te conocí, hacedor de maldad. En el versículo 5 de 2 Corintios 13 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La lucha que Pablo estaba dando en su momento era la lucha del conocimiento y la lucha de la verdad. Él defendía la palabra espiritual, porque había muchos que predicaban otro evangelio, quizás el que se parece, pero no lo es. No existe una verdad a media. La verdad es verdad cuando se cuenta al 100%. Y si algo le faltara a la verdad, ya deja de ser verdad y pasa a ser una mentira. Y así muchos han caminado en este mundo y muchos han partido sin conocer la verdad plena, pero han creído que están en verdad, mas han caído en la trampa del diablo, porque no han sido honestos consigo mismos, no se han discernido, no se han examinado a sí mismos. Examinaos vosotros mismos, dice la Escritura, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. No se trata cuánto deseemos nosotros, cuánto queramos tener a Jesucristo en nosotros, nuestro corazón. No importa cuánto tú digas que lo amas, que tú eres esto otro, que tú eres un siervo, un hijo de Dios. Porque el que aprueba es Dios. Y Él tiene que decirnos a nosotros si somos aprobados o no, para ser siervos, hijos de Dios. ¿Has examinado tu fe? Pero aquellos que creen de estar fuertes, pero caminan por el camino del error,
Se jactan de su fortaleza, de su arduo trabajo, de cómo han trabajado en la viña del Señor, dicen. Y miran a otros, a los débiles, como faltos, carentes de fe. Mas no han entendido la palabra, porque Dios amó a Abel y no a Caín. Y Caín trabajó, labró la tierra, sembró, cultivó, cuidó los frutos que él sembró, para que ni una ave rapiña se fuera a comer. Y una vez que esas plantas dieron su fruto, él sacó lo mejor de su trabajo, de su esfuerzo, de su labor, y se lo llevó de ofrenda a Dios, y Dios lo rechazó, y Caín no entendió. Nadie puede ser salvo por esfuerzos propios. Nadie puede ser justificado por obras, porque el que justifica es Dios y por la fe. Así como Abel fue justificado y agradó a Dios por la fe, porque Abel dio el fruto y la ofrenda que Dios demandaba. ¿Tienes la fe tú que Dios demanda? ¿Ofreces el sacrificio que Dios te pide? ¿Conoces la Escritura? ¿Conoces la verdad? Examina tu fe y te darás cuenta cuán débil eres y que no eres fuerte delante de Dios. Y bendita debilidad, porque en medio de nuestras debilidades Dios se hace fuerte. Y en medio de nuestras debilidades, que cuando Dios se perfecciona y Dios se glorifica en nosotros, nada tenemos que ofrecer los seres humanos a Dios, porque nuestra carnalidad va a perecer. Nuestra carnalidad busca lo suyo. Es contendiosa, es lujuriosa, es lasciva, es adúltera, maliciosa. Así es nuestra carnalidad, es inmunda. Causa división. Murmura, es soberbia, es desordenada. Es irreverente, es malagradecida. ¿Qué podemos decir de nuestra propia carnalidad? Por eso que Dios busca adoradores en el Espíritu y no adoradores carnales. Por eso que Dios nos pide que nazcamos de nuevo, porque no nos quiere tal como somos en nuestra carnalidad. Él nos ama porque somos imágenes semejantes a Él. Y nos ofrece la vida eterna. Pero debemos de creer como Él manda y comer del fruto que Él nos pide, que es el árbol de la vida. Él no quiere que comamos del árbol de la justicia, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Él no quiere que comamos de ese árbol. Él no quiere que nosotros juzguemos lo bueno y lo malo conforme a nuestro criterio. Porque nuestro criterio está basado en base a esta sociedad en la cual estamos insertos. Y esta sociedad es corrupta. Nacemos en una sociedad, somos criados en ella. Y aceptamos las leyes que nos enseñan sin cuestionar muchas veces que hay leyes que destruyen la propia familia y corrompen al ser humano en lo más profundo de su ser, hasta distorsionar su propia percepción. Así es esta humanidad. Pero Dios solo conoce Él lo bueno y lo malo, porque Él está del comienzo de los tiempos. Nosotros nos acomodamos al tiempo que estamos viviendo.
y aceptamos las leyes que nos imponen, porque es lo correcto para poder vivir en armonía en este mundo. Pero es necesario combatirlo con la vida espiritual. Es necesario hablar de la palabra de Dios y de la verdad, porque la verdad no deja de ser verdad aunque el mundo no la crea. Por eso el versículo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad nunca va a cambiar, sin importar si nosotros la creemos o no. La verdad va a seguir siendo verdad. Y bendito a aquellos que la encuentran y la creen y la cuidan, porque lo más valioso que nosotros podemos tener los seres humanos es conocer el evangelio de la verdad, porque es el que nos va a abrir las puertas al reino de los cielos, porque sí existe el infierno y sí existe el cielo. Por esto os escribo estando ausente, dice Pablo, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Muchas veces hay que hablar con firmeza para poder defender la verdad. Así como Dios nos corrige a nosotros, porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos, porque no quiere que nos desviemos sus caminos, nos vayamos al infierno, y muchas veces nos castiga. Así también muchas veces un padre debe de actuar con los hijos. Hacerlo con amor, para edificación, y no para destrucción. Hacerlo con un corazón lleno de ternura, porque así Dios nos trata a nosotros con ternura, pero con brazo fuerte, porque Él conoce lo bueno y lo malo, y Él es el hacedor de la verdad y de la vida. Así también nosotros, como padres, debemos de guiar a nuestros hijos y enseñarles el camino, porque hemos vivido más en este mundo, porque hemos adquirido conocimiento, porque hemos visto lo bueno y lo malo de la humanidad. Y muchas veces el enemigo se ha querido meter en la mente de nuestros propios hijos para distorsionar la verdad. En la vida espiritual hay que luchar por el conocimiento de la verdad, porque esta carne va a perecer. Todos vamos a morir en algún momento. Esta carne tiene un fin. Todos sabemos que nacemos y en algún momento vamos a morir, pero nuestra alma es eterna. Nuestra alma es eterna y por ella hay que luchar. La vida espiritual es más verdadera, es más real que esta. O nos gozamos una eternidad o sufrimos una eternidad en el infierno. Clama y ora por la predicación de la palabra. Pide a Dios sabiduría, entendimiento e inteligencia. Ora por tu familia. Porque es ahí donde el diablo quiere destruir. Porque ese es el núcleo principal de la sociedad, la familia. Porque ahí es donde encontramos protección. Es ahí donde nosotros podemos proteger a nuestros hijos. Y es por eso de una u otra manera han querido destruir la familia, dividirla, poner los padres en contra de los hijos o los hijos en contra de los padres. Clama a Dios y pida a Dios para que la unidad, así como la unidad en el espíritu, también esté en tu hogar. Porque vas a encontrar paz, tranquilidad y gozo.
Que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia y te conduzca a toda verdad y a toda justicia. Pero aquella justicia que proviene de lo alto y que no salga del ser humano, porque nadie es justificado por las obras de la ley. Pero es necesario hacer esas obras porque es palabra de Dios y porque la palabra de Dios es santa y perfecta. La cuestión es que nosotros somos imperfectos y no tenemos la capacidad de cumplir la palabra de Dios. Y por eso que la ley fue dada para el conocimiento del pecado y no para que vivamos bajo de ella. Y por eso hay una ley de salvación que está en Jesucristo. Y aquel que nace de agua y de espíritu entrará al reino de Dios. Y esa es la verdad y la palabra que Dios nos ha dado. Búscala. Créela en tu corazón. Examina la fe que tú tienes y llénate de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde. Y lucha por tu alma. Examínate. Porque la verdad no deja de ser verdad, aunque tú no la creas. Debemos de aceptar la verdad y debemos de conocernos a nosotros mismos para que tu corazón vuelva a la humildad que Dios demanda, porque a ese corazón Dios no lo va a despreciar. Mas mira de lejos al corazón altivo. Hasta aquí Dios me ha dado, que Dios te bendiga. Y te invito a orar para dar gracias por esta palabra. Padre, te doy gracias por esta bendición, por su amor, su justicia, su verdad y su misericordia. Bendiga a aquellos que van a oír esta predicación, como así también a aquellos, Padre Santo, que están en los hospitales, en las cárceles, en las calles. Bendiga mi hogar, mi familia. Bendiga a aquellos que van a oír, Padre Santo. Y a aquellos que van a creer en ti. Padre bendito, protéjalos, cuídalos, líbralos de todo mal. Todo está en tus manos, Padre Santo. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos libren, nos protejan. Líbranos de todo engaño, de toda traición, de toda maldad. Bendíganos en todo lo que hagamos, como así también la predicación de tu palabra. Prospérala, Padre Santo, y espárzala por todo el mundo. Y glorifícate en medio de nosotros. Guarda nuestros bienes, Padre bendito. Y que nunca nos falte tu presencia. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.